Hello, everyone, and welcome Hola a todos y a todas, to bienvenidos, this bienvenidas launch of a este NORAC Network lanzamiento issue number de la 11 edición especial de on NORAC número 11 multilingualism, sobre language multilingüismo y transition, transición lingüística, innovations and possibilities. innovaciones y posibilidades. We'll go through some technicalities now. Repasaremos unos apuntes técnicos primero. I am Moira Ford, the Yo Executive soy Director Moira of Fold, la NORAC. directora ejecutiva de The NORAC. microphones in the video are off for the participants Les listening inside, pedimos, por favor, que and mantengan we sus are micrófonos y recording this cámaras event for apagados public y dissemination. vamos a grabar esta sesión If you para have su any divulgación technical pública. Si issues, tienen algún please problema post them in the técnico, chat box por and you favor, can chat with háganoslo host saber there. en el chat. For Les questions ayudaremos that por you have, ahí. please do Para put those into the preguntas, Q&A por box favor, situated pueden at the bottom. utilizar la función de We need preguntas y to make respuestas que sure we está a la separate derecha del question and chat. answer, so we really are Tenemos que separar directly ambas answering the cuestiones questions that para you ask. poder dar If you respuesta see a a sus question preguntas. Si ven in una the pregunta Q&A box that you really would en like to have preguntas y answered, respuestas then que you can click realmente on quieren the que se arrow button responda, to make sure that it pueden is most reaccionar interesting to most people y votar at esa the top pregunta of the list. para que suba la pregunta We have al closed principio de la captioning available clasificación. in many Tenemos languages. también If subtítulos you disponibles don't en múltiples have idiomas. the language that for interpretation that you'll see Si, there, no, interpretation si is su available in idioma Arabic, no está English, disponible en French, interpretación, tenemos árabe, Portuguese, inglés, Russian, and francés, Spanish. portugués, ruso y Please español. do, even English speakers, make Incluso sure los that you click anglófonos on the English pueden channel in utilizar el interpretation, canal because we inglés do en la have función de presenters who interpretación will not be porque presenting in habrá English, alguna and you'll miss presentación their que no se presentation hará if you en won't be inglés y messing se around trying to get onto the perderán right esa parte site. si tienen que buscar el Even canal de English speakers, interpretación please make correcto. sure you select the Así language que channel that incluso a you los oradores les wish to pedimos que listen to. elijan su idioma de preferencia. Right, a couple of words Muy bien, un about par de NORAC apuntes sobre NORAC. after we go through the agenda. So we'll be Después de hearing repasar el from programa, one of the guest vamos a editors, escuchar a Prem, uno and then de we will los have editores a selection invitados, Prem from Biak, y the luego speaker tenemos una sheet. selección We de didn't esta have edición a long especial. enough event to have everybody from the special No sheet hemos podido presenting, incluir a but todos los que we aparecen en la hope edición that the especial hoy selection aquí, from pero your esperamos from the que editors will give esta you a really selección good de editores flavor of the les quality ofrezca una pincelada de la and calidad the del range of trabajo themes that are covered y el in the abanico special de issue. temas que se And incluyen then en we'll la have a edición conclusion by especial. Barbara Y Trudell, luego who Bárbara is also Trudel one of hará the las conclusiones, editors. que es una de las editoras también. Thank you. Gracias. So, quickly on NORAC, Rápidamente sobre what NORAC. we do as ¿Qué NORAC hacemos? is Como to NORAC nos share dedicamos capacity, a work with compartir underrepresented knowledge, capacidad, build policy dialogue visibilizamos and conocimiento co-produce knowledge. infrarrepresentado, también And we do buscamos those things diálogo in y order divulgación de for our conocimiento. stakeholders Y to esto be lo hacemos able para que las partes to interesadas sean access the capaces knowledge de that they acceder need al in order to conocimiento que improve their necesitan practices and para policies, aprobar sus to know prácticas that y and to act políticas, with it, para tener conocimiento and to y pasar a la also acción. amplify Y the también para marginalized and underrepresented visibilizar knowledge and expertise el that is conocimiento y absolutely core pericia to NORAC's marginados mission. e infrarrepresentados. Esta es la misión clave que persigue And we NORAC. work in these 5 strategic Trabajamos themes, en estos 4 and temas our estratégicos event today on y multilingualism el and acto de transition hoy sobre fits into our multilingüismo y innovations transición and lingüística disruptions encaja strategy. en la pata de innovaciones y disrupciones. So, the NORAC network, La we red have over NORAC 6,000 cuenta members now, con más de all 6.000 around the world, miembros ahora mismo en 50% of todo el whom mundo, el are 50% de los based in the Global cuales South, están en el sur and we global have almost 50% in academia y casi el and then 50% representation son del of mundo académico, all pero tenemos representatives representación in también del resto society de that you sectores can de la imagine. sociedad, cualquier sector que se les ocurra. You can join the network by clicking Y on pueden red QR code. I didn't say that. haciendo Thank you, clic, Premi. escaneando el código There'll be QR. a link there as well Gracias that we por will be able estar to aquí y de hecho share compartiremos un with you. enlace con todos ustedes también. So, Muy bien. we are going to launch a poll Vamos a so that we lanzar know brevemente una who do we encuesta have in the para room. saber quiénes And estamos hoy aquí. the questions are all in English. Las preguntas están todas en I will inglés. read them out so the Voy a interpreters leerlas can de modo que el also equipo de speak them to you, interpretación and you'll also pueda find them in traducirlas the chat y in también all las different encontrarán en in el different chat languages. en distintos So, idiomas.
The Vamos first a ello. question is, Primera do you pregunta. speak a language that you consider to ¿Habla be usted una minoritized? lengua que That considere could que be está your first language, minorizada? second, third, Podría fourth, ser su lengua or materna, su maybe segundo more. idioma, tercero, cuarto o So the incluso first más. question, do you speak a Esta es language that la you primera consider to pregunta. be ¿Habla usted minoritized? una So you can lengua answer yes or no. minorizada que considere que está minorizada? Y pueden responder sí o And no. then question 2, Y la segunda pregunta, have you ever studied or ¿alguna thought vez ha estudiado using a language o that you did not at impartido the time live clase socially utilizando una outside of lengua education? que So no were you ever utilizaba learning usted de forma social fuera del entorno educativo? Es decir, using a si ha language impartido that you really clases o only ha found estudiado outside en the un classroom? idioma Is that exclusivo yes del aula, del or no? entorno escolar educativo. ¿Sí o no? All right. Muy bien. Okay. Answers are slowing down. Parece que vamos recibiendo respuestas. Okay. So in terms of the Aquí están. answers to that En lo que poll, respecta we a la actually encuesta, have de hecho, el of 40% participants here de today los who participantes speak a presentes hoy language that aquí they consider to be hablan una minoritarized. lengua que consideran So that is minorizada. quite a high proportion. Es un porcentaje And bastante also elevado demonstrates the y importance of the demuestra themes la that we are importancia de dealing with los today. temas que vamos a And then tratar in hoy terms aquí. of the people who have either Y studied aquellas personas que or han thought using a estudiado language that o they han could use outside the impartido classroom, clase en un idioma 62% exclusivo del of entorno our educativo, participants el have actually had that 62% de los experience, participantes han pasado por which esta again experiencia. shows you the Y importance esto nos demuestra una of vez más la the importancia disconnect between de la our languages that desconexión we use entre outside las of the lenguas que classroom and utilizamos those fuera del that we aula use y las que inside. utilizamos dentro de la misma. So in sorry, I just clicked on the sharing button there. So Perdón, in que terms le he dado of a compartir. the commissioning of this En particular cuanto al encargo NORAG special issue, de esta edición we especial really de wanted to NORAC, get to this point that multilingualism is a queríamos fact llegar a decir que el multilingüismo es un hecho multilingual societies en require muchos estados multilingual y las education, sociedades which multilingües the education that they provide requieren de una is educación to be multilingüe. accessible, Sí, la educación equitable, que and brindan equitable. debe ser accesible, But igualitaria y de providing that calidad. multilingual education Pero is far from straightforward. So this la NORAG educación special issue have relied multilingüe on no la multilingualism podemos language dar por transition sentada y innovation and esta edición possibility. especial de It NORAC addresses número the 11 sobre major challenges and multilingüismo y transición opportunities in lingüística, innovaciones y implementing posibilidades multilingual aborda los education retos y in ways that oportunidades en la respect aplicación de la the right educación to multilingüe, education, de modo que rights se to respete el cultural derecho a la expression, educación, a la and rights to expresión cultural, livelihood. así como a los medios de And subsistencia. our guest editors have done a Y fantastic job nuestros curating a editores selection of invitados han 23 hecho un trabajo articles with maravilloso, 46 han recogido contributors 23 of artículos de four 46 continents. And contribuyentes those de 4 pieces explore continentes y multifaceted son challenges and piezas que opportunities of exploran las multilingual oportunidades y education desafíos in 21 polifacéticos diverse en la contexts, educación particularly multilingüe those en 21 places of contextos colonial distintos, sobre todo oppression. con un pasado de And opresión so colonial. authors are analyzing Así que los also how the autores effects of analizan those también colonial cómo pasts los efectos de persisted ese into pasado classrooms colonial around the globe persisten en las and aulas affecting the learning contemporáneas en todo el opportunities planeta y of afectan al millions. aprendizaje y So we're oportunidades de very proud millones. Nos to enorgullece, be pues, able to share this work with you. poder compartir And I'll este hand trabajo over con now todos, con to Prem todas, Piak, y voy a who is cederle the la palabra a Associate Prem Director Piak, in the que university trabaja en la and Facultad who de is Educación de la representing Universidad de the Columbia y editors representa today. aquí a los Prem, editores. over to you. Adelante, Prem. Prem, your microphone is turned off. Can you Prem please turn tiene it on? el micrófono apagado, si lo pudiera entender. Okay, great. Disculpas. Just Gracias. okay, great, perfect. Ahora, perfecto. Okay. Hi. Thank you, Moira. Hola, gracias, Moira. Nashawaro, which is my first language. Namaste, which is my second language. Voy a hablar en mi primer idioma, Namaste en mi segundo idioma. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar hoy aquí. En nombre del equipo, bienvenidos, bienvenidas. Y gracias por asistir. Como ven en pantalla,
Y estoy aquí en representación de mis colegas Angeline Barrett, Rachel Bowden, Anthony Essien y Bárbara Trudel. Gracias a NORAC por la oportunidad de lanzar esta edición especial. Voy a ser muy breve en la presentación de la edición especial, resumidas cuentas de qué se trata. El multilingüismo es una parte integral de nuestras comunidades y sociedades, porque nuestras comunidades se van diversificando en lo que es la cultura, la lengua, y necesitamos una educación multilingüe, por supuesto, para abordar las necesidades de aprendizaje del alumnado de contextos lingüísticos y culturales distintos. Durante décadas hemos visto una serie de estudios que se han centrado en los problemas lingüísticos y aducen que los niños y adultos deben poder utilizar la lengua que utilizan en su socialización fuera de las aulas. Los estudios también han demostrado de forma coherente que permitir al alumnado utilizar su lengua comunitaria y de sociedad es una condición necesaria para una educación de calidad, inclusiva y equitativa. Múltiples estudios han demostrado también que es muy complicado para los niños y adultos aprender utilizando lo que llamamos lenguas globales, es decir, segundos idiomas que solo se usan en las aulas. Hay quien puede llegar a buen puerto, pero la mayoría no funciona para la mayoría. El objetivo de esta edición especial de NORAC no es volver a repetir la cuestión, sino visibilizar muchas innovaciones y vías creativas por las que la educación puede ser multilingüe. En esta edición especial también barajamos pues, los retos y algunos de los caminos que se han emprendido para abordarlos a distintos niveles políticos. Los autores de esta edición especial también lidian con varias cuestiones que atañen a la educación multilingüe y abordan las estrategias que podemos adoptar y múltiples tesis para colmar la laguna entre las políticas y la práctica. No hemos impuesto ninguna idea particular en lo que es la innovación para la educación multilingüe. Algunos artículos hablan de la ejecución y diseño de programas, otros se centran en lo que hace el profesorado en las aulas, otros hablan del diseño de programas de estudios y de políticas nacionales. Las distintas aportaciones ofrecen distintos modelos para la educación multilingüe, pero el denominador común es que vinculan la educación multilingüe a la inclusión y la igualdad. No obstante, estos modelos a menudo tienen un contexto local, no pueden universalizarse, no pueden encajar en todos los contextos sociolingüísticos y culturales. Y bueno, hay muchas lecciones que podemos aprender de estos casos. Esta edición especial no es una retahíla de casos de éxito, sino que se trata de aprender a hacer las cosas de forma distinta, tanto para el profesorado, que busque ser más inclusivo del alumnado en las aulas, o bien en lo que respecta a las políticas nacionales de cada país. En la edición especial se abordan preguntas clave. Por ejemplo, ¿cómo deberíamos introducir nuevas lenguas o si hay que mantener la primera lengua en la educación? ¿Qué apoyo se necesita para una educación multilingüe? ¿Qué materiales pedagógicos son necesarios para una educación multilingüe? ¿Cómo habría que diseñar la evaluación? Esto es muy importante a la hora de aplicar una educación multilingüe. Y otra pregunta importante que se debate en esta edición especial es si la educación multilingüe es viable a nivel político, con lo cual hablamos de la falta de compromiso político con la aplicación de la educación multilingüe.
Hay otra serie de preguntas de cara a la educación multilingüe que versan sobre las oportunidades y no tanto las dificultades. Y en esta edición especial nos centramos en algunas de las preguntas más acuciantes que hemos tenido que enfrentar en distintos contextos. La primera sería, ¿la educación multilingüe puede acercar a los colegios a sus comunidades? Hay casos a nivel teórico en los que, aducimos que la educación multilingüe sí que puede aproximar al colegio de la comunidad. Y hay prácticas que lo han logrado. ¿Qué destrezas lingüísticas deben tener los profesionales en una sociedad multilingüe? Esto tiene mucho que ver con cómo el profesorado necesita contar con una serie de destrezas lingüísticas para ayudar al alumnado de contextos culturales distintos. El multilingüismo o la educación multilingüe, ¿qué posibilidades genera para la pedagogía y el programa de estudios? ¿Cómo ejecutamos la educación multilingüe en lo que respecta a la pedagogía y el programa de estudios? Y otra pregunta que nos planteamos en esta edición especial es ¿qué papel desempeña la lengua en la descolonización de la educación, en la reparación del conflicto, las desigualdades y el medio ambiente? Hay todo un discurso sobre la descolonización de la educación y la reparación de las pérdidas o las desigualdades históricas que hemos venido experimentando. En otras palabras, esta edición especial pone el acento en las desigualdades históricas que han experimentado las comunidades y cómo abordamos esas pérdidas y las reparamos al imaginarnos el futuro de la educación multilingüe. A medida que se lean la edición especial, se encontrarán con múltiples perspectivas, porque el tema de la lengua siempre es político, así que las visiones difieren. Como ven aquí, en la edición especial verán que hay dos perspectivas generales distintas sobre la lengua. Una es monoglósica y al final se trata de cómo abordamos la cuestión del idioma en la educación multilingüe. Y en este discurso monoglósico de la lengua se habla de la transición o modelos subtractivos de la educación multilingüe. Y aquí la segunda lengua sustituye a la primera. Y el objetivo de estos modelos de transición de la educación multilingüe se centran principalmente en utilizar la segunda lengua para todo aprendizaje. Estos modelos de transición de educación multilingüe siguen centrándose en crear fronteras lingüísticas. No decimos que esta sea la solución, hablamos de todos los modelos, pero también aceptamos el hecho de que este modelo sigue siendo uno de los que predomina en distintos estados o instituciones y comunidades. Otra perspectiva de la lengua es la transglósica. Esta se centra en el mantenimiento de las lenguas del hogar o de la comunidad, del alumnado, la primera lengua. Y aquí hay modelos aditivos de la educación multilingüe. Y esto ayuda al desarrollo de distintas lenguas, además de la segunda lengua. El objetivo de estos modelos aditivos o transglósicos de la educación multilingüe es que el alumnado multilingüe consiga utilizar la primera lengua y la segunda lengua para el aprendizaje. En esta edición especial verán cómo los autores de distintos contextos utilizan distintos modelos, por ejemplo, que garantizan la capacidad lingüística total del alumnado
independientemente de sus habilidades de partida. Por ejemplo, hay capítulos que se centran en el translingüismo, estos modelos transglósicos, es decir, que se pueden utilizar tanto la primera como la segunda lengua o múltiples lenguas de forma simultánea en el aula para que el alumnado aprenda y entienda el contexto de aprendizaje. Así que se genera un entorno donde las fronteras lingüísticas no se refuerzan necesariamente, sino que hay un multilingüismo que se considera como un recurso para el aprendizaje. En general, esta edición especial aborda perspectivas atrevidas sobre la lengua. No decimos, no las clasificamos como buenas o correctas o erróneas. Lo que decimos es que ambos modelos se practican en distintos contextos del mundo y funcionan o no funcionan, pero en cualquier caso son interesantes de considerar. What we have learned through this editing the spatial issue. ¿Qué hemos aprendido con la edición de este número especial? Obviamente, pues tenemos las 24 aportaciones especiales incluidas en esta edición especial. Lo hemos disfrutado enormemente, esperemos que ustedes también. Y hemos aprendido que hay que permitir que el alumnado utilice sus lenguas principales, porque si no es una forma de violencia que perpetúa otras formas de violencia en algunos casos. Sería educación física en el contexto educativo. Y si los colegios se abren al multilingüismo, hemos aprendido que la educación multilingüe es una condición necesaria para que niños y niñas aprendan de forma igualitaria y equitativa. Hemos aprendido que los programas que utilizan la primera lengua se hacen en colegio primario y se trata de preparar al profesorado para poder impartir este tipo de educación con la primera lengua. Pero de esta edición especial sabemos que en la educación secundaria normalmente se utiliza esa segunda lengua, es decir, que el profesorado de secundaria se está apropiando de ese espacio educativo para aplicar los idiomas del alumnado. También hemos visto que es una cuestión bastante política, que puede ser una herramienta política para excluir algunas etnias de la educación secundaria o superior. La mayoría de colegios primarios son espacios más flexibles para experimentar con la lengua. En cambio, hay más dificultades en la secundaria y en la educación superior, donde las lenguas propias del alumnado se pasan por alto y no se tienen en cuenta. Pero en esta edición especial oímos la voz de hablantes de lenguas minorizadas. Algunos de los autores son hablantes de estas lenguas minorizadas. El multilingüismo debe tener esta consideración. No se tiene en cuenta las lenguas minorizadas en la toma de decisiones sobre las cuestiones educativas. Es una cuestión que afecta a la formulación de políticas y no se prioriza esta cuestión en las regiones y países, y querríamos recalcar que realmente hay que empezar a hablar de la reparación de esas pérdidas, de esa opresión histórica que se ha hecho con las políticas lingüísticas. La idea era recoger más contribuciones para ver cómo contribuir a la sostenibilidad, para reparar injusticias. Esperamos que alguien esté utilizando la inteligencia artificial para generar material pedagógico multilingüe, pero bueno, la verdad es que no se postularon para formar parte de esta edición especial.
Y esperamos que este espacio de debate crezca en el uso de la IA para la educación multilingüe. Querría terminar diciendo, o más bien presentando, los capítulos o secciones que hemos incluido en la edición especial. La primera parte baraja el papel de las lenguas en la promoción o para eliminar las limitaciones en los colegios en los que se aplica. Aquí vemos el trabajo de Basil. Aquí nos centramos en los programas educativos multilingües que utilizan la lengua principal del alumnado en colegios primarios y los desafíos que esto representa para el profesorado. En los programas educativos primarios en el Rajasthan, en la India. Del mismo modo, en la parte 3 de esta edición especial, nos centramos en el último ciclo de primaria y el primero de secundaria y los desafíos que supone para ese sistema de transición entre la primaria y la secundaria. Aquí Eliakimu Sane nos presentará sobre las prácticas multilingües en las aulas de secundaria de Tanzania. Esta es la sección número 3. La cuarta se centra en el multilingüismo en el aprendizaje adulto. Es una de las áreas clave que debemos tratar en este campo de la educación multilingüe. Esta sección se centra en es una mezcla de aportaciones sobre aprendizaje de adultos en el contexto de Uganda. Las universidades, el aprendizaje durante toda la vida y las universidades para personas adultas. Y aquí Cornelius presentará sobre la promoción de la diversidad lingüística en la educación superior de Uganda. Last but not least, part 5 of the special issue focuses on por último, tenemos también a unos especialistas que nos hablarán de la parte política y la planificación de la educación multilingüe. Se trata de una de las cuestiones más críticas, diría yo, de que los diferentes países tienen actualmente. O sea que las contribuciones de esta sección se centrarán en las políticas nacionales y cómo el diseño y la aplicación de las mismas influyen en el programa escolar. Pani Hill también nos va a hablar de su experiencia en las Filipinas y todas las cuestiones lingüísticas en relación con la educación multilingüe. Yo creo que con esto he cumplido en lo que se refiere a la presentación. Les agradezco a ustedes su atención y vamos a pasar a la siguiente sección. Muchísimas gracias. Gracias, Prem, por presentar en nombre de los editores esta edición. Bueno, sepan que en esta edición especial, si por ejemplo echan algo de menos, pueden siempre conectarse con el blog, mencionarlo, hacer contribuciones también sobre lo que vayan oyendo hoy y desde luego podemos ocuparnos más adelante de esas cuestiones que tengan ustedes a bien comentar. Bien, vamos a pasar ahora a cada uno de los autores que representa cada uno a una de las secciones. Les vamos a dar 5 minutos para presentar su artículo como contribución a la sección en la que participaron. Cuando vean aparecer mi imagen, querrá decir que los 5 minutos se les han acabado para respetar el tiempo. En primer lugar, tengo el placer de presentarles a Basil Ndubalo, funcionario pedagógico en el Chad, en Fond du Monde. Él nos va a explicar su experiencia, cómo defienden en las escuelas los idiomas africanos y la cultura africana. Adelante, Basil, enciende por favor tu cámara.
Muchas gracias. Gracias, NORAG. Quiero dar las gracias a la institución NORAG por haberme permitido presentar los resultados de una serie de reflexiones y experiencias concretas también. Voy a empezar por la presentación del artículo, que fue redactado entre 3 autores. Yo soy uno de ellos, Basile Ndubalo. Trabajo en el Chad y tengo el placer de presentarles nuestro artículo que se titula "Devolvamos el lugar que merecen los idiomas y las culturas en el colegio". Queremos plantear 2 enfoques a través de un programa para mejorar la calidad de la educación básica en el Chad. Se realizó un estudio partiendo de una constatación, y es que a menudo la enseñanza se imparte exclusivamente en francés o exclusivamente en árabe. Ambas son lenguas extranjeras que desconectan al alumno de su realidad social y cultural. Y además, esto conlleva consecuencias lamentables: el abandono escolar, el fracaso escolar, la falta de autoestima, porque la mayoría de los alumnos no logran adaptarse a este sistema. En el Chad, la riqueza lingüística es enorme. Contamos más de 100 lenguas. Los niños crecen en un entorno diverso a nivel familiar y de comunidad. Y la cuestión fundamental del estudio consistía en ver cómo se podían integrar en los centros escolares las lenguas locales y las culturas, y ello en la enseñanza fundamental. Se plantearon 2 pistas. Primero, integrar las lenguas locales en la enseñanza, y en segundo lugar, contextualizando las enseñanzas en la cultura local. En lo que se refiere a la integración de las lenguas, se hizo de 2 maneras. Primero, utilizando el francés también para desarrollar la capacidad de los alumnos para leer y escuchar en los 2 idiomas. Son 2 idiomas que se alimentan entre sí, que refuerzan el aprendizaje. Y luego hay otro enfoque más de apertura, insistiendo más en el plurilingüismo, en el multilingüismo, y se permite otras lenguas en el aula para que los docentes puedan desbloquear problemas de falta de comprensión, etc. Y en el artículo, a título de ejemplo, damos múltiples ilustraciones, como por ejemplo, un alumno que, queriendo escribir la palabra gallo muy fuerte, y tuvo dificultad, y utilizó el fonema para poder escribir fonemas, y vemos las dificultades y lo que es el fenómeno de la transferencia lingüística hacia el francés. La integración de los idiomas locales, por supuesto, que facilita también mucho la enseñanza de las matemáticas, para contar en particular. Contamos con un doble sistema de adición y sustracción, y en el idioma Dai, del 1 al 6, el sistema es aditivo, y a partir de 6 es sustractivo. Cuando decimos bien, decimos que falta lo mismo para llegar a 10. Esta posibilidad de contar en su propio idioma favorece además el diálogo intercultural, refuerza los aprendizajes y contribuye a que se entienda mejor cómo se cuenta. El concepto de 7 es un problema.
tenemos que descomponer la relación que hay entre 5 y 7 y 2 y luego entre 7 y 3 y por lo tanto causaba muchísimas dificultades, mientras que al utilizar el idioma local nos permitía entender mucho mejor el concepto del número 7. Bueno, resultados obtenidos. Pues no son pocos. Al integrar las lenguas locales con planteamientos multilingües, se desarrolla una mejor comprensión de las consignas y también de las tareas que deben llevar a cabo los aprendientes, los alumnos. También mejora la confianza tanto en las competencias verbales como escritas, porque al hablar en su idioma, a los niños no les da miedo ni vergüenza decir lo que piensan, participan, son más partícipes de ese aprendizaje y es muy beneficioso. Por tanto, el estudio demostró concretamente con los resultados avances significativos tanto en la producción escrita, donde vemos que hay una mejora de más del 18% con respecto a aquellos alumnos que participaron en competencias escritas. Y los que utilizaron el idioma nacional, o sea, con el planteamiento multilingüe, mejoraron un 40% los resultados con respecto al sistema monolingüe, con lo cual consideramos que es no solo una necesidad, prácticamente una obligación desde el punto de vista pedagógico. Esto puede permitir que la educación sea inclusiva, pero también mejora la calidad de la educación, garantiza una mayor integración social al mismo tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Basil. Excelente. No solo nos ha planteado las ideas, los conceptos, la riqueza que plantea esa diversidad y hemos visto concreta y técnicamente cómo facilita esos planteamientos multilingües, el aprendizaje de la lectura, la escritura y las matemáticas. Vamos a pasar ahora a Panda Dixit, investigadora independiente de la India, nos va a hablar de su trabajo con los niños Adivasi o de la comunidad Adivasi en la India. Gracias, Moira. Muchísimas gracias por la oportunidad que me ofrecen ahora. Les voy a presentar los resultados de un estudio que llevamos a cabo en Rajasthan, en la India. En nuestra región se habla un idioma, el Wagli, y en casa también se habla el idioma Adewasi. Con los padres a menudo son analfabetos, un nivel de alfabetización bastante bajo. La mayoría de los estudiantes entienden el idioma, pero la enseñanza se imparte en hindú. A menudo esto crea una brecha entre la escuela y el hogar. Para facilitar una pasarela, tratamos de mejorar la expresión verbal en Wagli y también crear una buena base, una educación básica en hindú, que es el idioma de la enseñanza. El programa se centra en los 2 primeros años de enseñanza y se basaba sobre todo en poder permitir el utilizar el idioma del hogar para generar confianza y mejorar la comunicación. También se trabajó a nivel de manuales, de libros de texto, evaluación, exámenes. Y la evaluación del programa ha dado resultados notables, con una mejora notable de la alfabetización. También llevamos a cabo un estudio, una investigación mixta para poder comparar nuestro estudio con otros, evaluar las diferentes prácticas pedagógicas, los idiomas y los resultados. Y el artículo que hemos presentado resume los resultados que muestran
que hay una diferencia entre las ideas de los docentes y la realidad del colegio. A menudo los profesores reconocen que es necesario tener que hablar Bagdi cuando los alumnos no entienden el hindi. Sin embargo, luego vemos que en las escuelas en realidad se utilizaba solo por necesidad, no como estrategia previa. Y el estudio también puso de relieve algunas paradojas. Como el 75% de los profesores cree que aprender un segundo idioma refuerza las competencias. Sin embargo, al mismo tiempo, el mismo porcentaje de profesores están de acuerdo que el hindú solo se debe hablar a nivel educativo, con lo cual eso muestra la paradoja, la contradicción que existe también en los propios profesores. También vimos la dificultad con los niños Advisi. Muchos profesores pensaban que el contexto cultural no tenía que ver con la educación, y estas actitudes muestran cuán negativas pueden ser estos prejuicios y estas prácticas. Otro resultado interesante es que los profesores pensaban que los alumnos que leían bien obtenían mejores resultados, y que por otro lado, aquellos que tenían dudas sobre su propia capacidad daba como resultado peores resultados. Una vez más, son paradojas a nivel de los prejuicios que tienen los profesores, y nos llevó a pensar qué podíamos hacer para mejorar las cosas. Y el estudio arguye que tenemos que ir más allá de los métodos actuales. Hay que actualizar los materiales, nuevos métodos, porque lo que se hace hasta ahora no es suficiente, y pensamos que había que cambiar la cultura, cambiar también la mentalidad de los profesores y los educadores, que los profesores cuenten con un apoyo para que ellos mismos sean autocríticos sobre sus propios prejuicios sobre los estudiantes y su propia formación. Muchas veces vimos que el cambio requiere un esfuerzo por parte de los profesores que cuestionaban la necesidad del multilingüismo, y tuvimos que defender estas nuevas estructuras para que los profesores se sumaran a ellas. También observamos que era necesario cambiar profundamente la cultura de los profesores. La experiencia ha demostrado, la importancia que tiene cambiar, cuestionarse, cambiar de estos prejuicios. Y también es importante cuestionar cómo las costumbres y los prejuicios sobre los idiomas, cómo se pueden formar y para poderlos cambiar. Entonces, muchas veces vimos que esa transición tiene que llevarse a cabo a nivel global para que el cambio sea duradero. Muchísimas gracias, Aparna. Gracias por hacernos compartir con nosotros ese resultado, ¿no? Confiar en sus alumnos hace que uno sea mejor profesor, y por supuesto que la orientación y la formación de los docentes es tan importante también. Muchísimas gracias. Bien, vamos a pasar ahora a Liakim Usane, profesor de la Universidad de Dodoma en Tanzania. Nos va a compartir su experiencia multilingüe en la educación secundaria en Tanzania. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Swabari Gani en Swahili. Les agradezco que me brinden la oportunidad de presentar las prácticas multilingües en las aulas de Tanzania. Las políticas de educación y de formación en Tanzania generan una transición para aquellos alumnos que tienen que pasar del Swahili
al inglés solo al cabo de 6 semanas de transición. Esta política, pues ignora la realidad multilingüe de nuestros alumnos, que a menudo hablan de manera fluida 2 idiomas por lo menos, y a veces 2 idiomas Ubuntu o también el Swahili o ambos. En Tanzania tenemos más de 150 idiomas Bantu y se presiona a los docentes para que impartan sus clases exclusivamente en inglés, aun cuando saben que el alumnado tiene dificultades para entender y participar. A menudo estas políticas perjudican el aprendizaje y aleja al alumno de la experiencia de aprendizaje. Obtuvimos resultados que lo demuestran en un estudio que llevamos a cabo del 2022 al 2024 en Tanzania, financiado por el British Council. En dicha investigación se visitaron 16 centros escolares en diferentes regiones de Tanzania, de diferentes contextos geográficos, lingüísticos y culturales, y observamos la experiencia del aula. También entrevistamos tanto a profesores como a estudiantes en las clases y vimos que, a pesar de esa política de enseñanza exclusiva en inglés muy rígida en Tanzania, los profesores en realidad en la práctica utilizan varios idiomas para facilitar el aprendizaje. Algunos profesores pasaban del swahili al inglés y otros desde su idioma local al inglés, solo para facilitar el aprendizaje y para aligerar la carga que supone el idioma de instrucción. También hubo otros profesores que utilizaron dispositivos multimedia para facilitar el aprendizaje. Sabían que sin ello los alumnos no iban a poder entender, su dominio del inglés era insuficiente. También hemos visto ejemplos muy positivos de algunas de las escuelas en la región Masái, donde la mayoría de los niños hablaban el idioma Ama, y el profesor llevaba diferentes plantas al aula y pedía a los estudiantes que explicaran el nombre, las funciones de esas plantas en su idioma y luego pasaban al inglés. También, por ejemplo, en una clase, en un laboratorio, el profesor proyectó un vídeo a la clase y vio que así los alumnos aprendían más fácilmente el nombre de los diferentes aparatos, etcétera, porque no contaba con todos esos aparatos allí mismo como para poder enseñar los nombres. ¿Qué es lo que vimos con estos ejemplos? Una gran participación e interés por parte de los alumnos, y los testimonios demostraban que cuando los estudiantes solo podían hablar en inglés, se desconectaban del aprendizaje, se veían desalentados. Y, sin embargo, cuando la práctica era multilingüe, mostraban mucho más interés, apreciaban más al profesor, sobre todo cuando se podían mezclar los idiomas, y lo consideran como algo positivo. ¿Qué dificultades se observaron? Bueno, que algunos profesores no daban suficiente apoyo a los alumnos porque tenían dificultades para llevar a cabo esta enseñanza multilingüe, y al final, hablaban sobre todo ellos durante la clase. Otra dificultad es que, todo ello depende exclusivamente de la voluntad, digamos, del profesor. El alumnado, al fin de cuentas, no tenía ni oportunidad ni posibilidad de decidir sobre el cómo y en qué momento o cómo utilizar el inglés. Lo cual nos lleva a decir que la rígida política de enseñanza exclusiva en inglés en Tanzania no se compadece de la realidad en las clases, que en realidad vemos que los profesores hacen lo posible
posible para ayudar a los profesores. Y viendo la realidad de 150 idiomas, esto es una riqueza, no menoscaba el aprendizaje. Y los alumnos, en realidad, al revés, están mucho más contentos cuando pueden hablar su idioma en la clase. También vemos que si el profesor no está dispuesto a utilizar el multilingüismo, ellos mismos al final tienen una peor experiencia, peor enseñanza. Por lo tanto, hay que tener en cuenta el tema de los manuales escolares y la posibilidad de enseñar en varios idiomas, así como la educación con cuando hay una transición hacia otro idioma, hay que tener en cuenta la realidad multilingüe. Y como conclusión, podemos decir que el éxito de estas estrategias multilingües dependen mucho de los recursos disponibles, de la formación de los docentes y también de la posible reforma de esas políticas de educación monolingües. Muchísimas gracias. Eliakim Ndatenda, that's thank you in Shona. Muchísimas gracias en Shona desde mi país, Zimbabue. Gracias por enseñarnos cómo se empodera a los estudiantes permitiendo que puedan estudiar en su idioma, cómo se les puede implicar muchísimo más. Right, now we have the pleasure to welcome Father Cornelius Wambigulere, who's a graduate fellow at Hellenic College and Holy Queremos Cross dar la USA, bienvenida al hermano Cornelius Wambigulere, que nos va a hablar de la educación superior en Uganda. Por favor, encienda la cámara y le escuchamos. Muchísimas gracias. Me dicen que no puedo encender el vídeo. No sé si pueden. Ahora está. Era Isei Shalom. Muy buenos días. Quiero compartir con ustedes los resultados de mi investigación sobre la integración de idiomas indígenas en el sistema de educación superior en Uganda. En Uganda se hablan más de 65 idiomas indígenas, lo cual representa una gran... Sin embargo, la diversidad en la educación no es tal y se centra sobre todo en la enseñanza en inglés y en swahili. Y esto nos lleva a una pérdida cultural, pero también además crea barreras para aquellos estudiantes que no dominan los idiomas extranjeros. Y la cuestión a la que respondemos en nuestro artículo es cómo integrar los idiomas indígenas en la educación superior para garantizar la inclusividad y preservar la cultura, la riqueza. En la Universidad de Macquarie, que es mi alma mater y una de las mayores y más influyentes instituciones de educación superior en Uganda, se ha avanzado mucho para incorporar los idiomas indígenas en la educación superior. Ahora contamos con programas en Ulaganda, también en Ruchiga, también en Luo, en Kiswahili, y recientemente se acaba de añadir el Lusoga, que es un idioma que acabamos de añadir tras 25 años de haberlo solicitado. Estos programas consiste en la enseñanza de la cultura, la ciencia en idiomas indígenas, literatura, y también nos permite mantener el patrimonio cultural de nuestros alumnos. Hasta ahora, estos programas han tenido un impacto muy positivo. Los estudiantes que han participado en las clases de Lusoga, por ejemplo, en la Universidad de Macquarie, nos han dicho que mejoraban muchísimo sus posibilidades de empleo, por ejemplo, en servicios de traducción, enseñanza, etcétera. Y esto
ha permitido no solo que los alumnos mejoren su conocimiento de idiomas, sino que también han mejorado su autoestima, se han enorgullecido de su patrimonio cultural y, sobre todo, estamos promoviendo el derecho de los ciudadanos a conservar su patrimonio cultural. Y este cambio en la educación superior refleja también un movimiento a favor del multilingüismo a nivel mundial, donde vemos que la enseñanza en el idioma materno, en el L1, mejora los resultados. Es una herramienta de inclusión y en Uganda nos permite conservar el patrimonio cultural y también la cohesión social. Une a las diferentes comunidades y también contribuye a la descolonización de la educación, porque los idiomas extranjeros han dominado y han también conformado la educación nacional. Van a ver ahora en las transparencias que sigue habiendo dificultades en términos de recursos y capacitación de los docentes. Estas personas son los recursos con los que contábamos en 2010 en los diferentes idiomas que se habían introducido a nivel de educación primaria y secundaria. Los libros que figuran en la imagen los habían redactado aquellos que participaron en el programa en aquel entonces. También hay una serie de cuentos, etcétera. También todo esto contribuirá muchísimo. Sin embargo, los recursos que se necesitan son muchísimo más numerosos y carecemos de suficientes recursos. También hay falta de financiación, falta de profesionales especializados y es fundamental poder incluir a los idiomas indígenas en los programas educativos. Necesitamos apoyo en la formación de docentes, también de investigadores y administrativos para defender la enseñanza en idiomas indígenas. Podemos decir que nuestra experiencia puede aportar lecciones valiosas para las universidades de todo el mundo y la integración de los idiomas indígenas en los programas académicos nos permite garantizar un sistema educativo más equitativo y también la conservación del patrimonio cultural. Además, reconocer esta diversidad lingüística fomenta la inclusión social, la mejora y del conocimiento y la cultura en general. Y nosotros creemos que como instituciones educativas tenemos que fomentar este tipo de política inclusiva. En conclusión, la inclusión de idiomas indígenas en la educación superior no es solo una política educativa, sino que es un derecho humano, un imperativo moral y cultural, y nos permite crear una sociedad mucho más cohesiva o cohesionada, mejor dicho. Gracias. Gracias, Cornelius, por mostrarnos cómo los idiomas sirven para colaborar y unirnos y no para dividir. Tenemos un chat muy animado, lo que es maravilloso, y esto demuestra la implicación de todos los presentes en este tema en particular. Como hemos dicho, sacaremos las preguntas de la función de preguntas y respuestas, así que si tienen preguntas, por favor, formúlenlas allí. Y nuestro último orador de esta edición especial número 11 es Fernigil Colicol, que es profesor auxiliar en la Universidad Estatal de Mindanao, y él nos hablará sobre la educación multilingüe basada en la lengua materna en las Filipinas. Adelante, Fernigil. Gracias por esta oportunidad. El título de mi presentación es La educación multilingüe basada en la lengua materna, políticas y su aplicación en las Filipinas.
retos, incidencia y perspectivas de futuro. Voy a empezar con los últimos avances en la educación multilingüe en las Filipinas. El uso de la lengua materna en las Filipinas se interrumpió en 2024 a través de un decreto de la República. Esta ley permitía, lo lamentamos, pero se interrumpe la conexión. Se utilizaba el filipino y el inglés como idiomas vehiculares en la educación. En julio de 2024, el Senado filipino aprobó una ley que buscaba interrumpir el uso de la lengua materna como vehículo educativo en los colegios con más diversidad lingüística de las Filipinas. Una reforma previa que se aplicó en 2023 ya había buscado la eliminación de la lengua materna como asignatura en lo que es la educación básica. El uso de la lengua materna en la educación básica hasta tercero formaba parte de la educación multilingüe basada en la lengua materna en las Filipinas. Y fue un programa de estudios que se introdujo en 2009. Las últimas acciones gubernamentales en las Filipinas en contra de la educación multilingüe basada en la lengua materna muestra una falta de apoyo y compromiso con la educación multilingüe, a pesar de los múltiples estudios que apoyan y atestiguan la relevancia del programa en los aspectos de inclusión, pedagogía, así como igualdad. La razón para la suspensión de la educación multilingüe basada en la lengua materna en esta educación básica y en los materiales pedagógicos fue una falta de apoyo de la comunidad. Este análisis demuestra que el gobierno y las acciones de suspensión del mismo, de apoyo a este tipo de educación, se basan en una comprensión muy estrecha de la educación multilingüe que viene propiciada por las reformas educativas previas que privilegian una agenda económica por encima de los factores socioculturales y pasa por alto la calidad educativa basada en evaluaciones internacionales y nacionales. Sentando este precedente en las Filipinas en contra de la educación multilingüe basada en lengua materna, mis lecciones son las siguientes. Debe existir una visión alternativa para cuestionar el predominio del inglés en el entorno educativo. Esto se puede hacer teniendo en cuenta indicadores de calidad educativa, también una multitud de voces y las aspiraciones de las personas a nivel de base para promover la justicia social y evitar imponer las creencias y valores de los líderes gubernamentales de más alto rango. Por otra parte, el multilingüismo o el uso de múltiples lenguas en el entorno escolar debería percibirse como un recurso y la educación multilingüe es el medio del que disponemos para el desarrollo educativo. En tercer lugar, aquellos que formulan políticas educativas deberían aprender del pasado antes de decidir volver al filipino y al inglés como las lenguas de instrucción en el entorno escolar. Por ejemplo, el predominio del inglés como vehículo de instrucción en las Filipinas empezó en el pasado, cuando estábamos gobernados por Estados Unidos, y esto les alejó a las personas de su patrimonio cultural y instaló una mentalidad colonial, lo que impidió un desarrollo cultural y lingüístico. Otra lección clave que yo extraigo es la influencia de una ideología particular. Con la educación bilingüe, esto se impone. Al formular políticas educativas, se equipa a las personas con valores y destrezas para que puedan competir a nivel internacional, lo que es una ideología neoliberal y centrada en el mercado.
Esta configuración reduce la calidad educativa a un mero consumo, a un activo de mercado. Con esta priorización podríamos dejar de lado todo el patrimonio cultural filipino, incluyendo su patrimonio lingüístico. Volver al sistema anterior, el uso de filipino y el inglés, se percibe como el medio más visible para conseguir un mayor retorno en la inversión educativa, aunque esto no se acepta a nivel de la comunidad, por ejemplo, en los pueblos indígenas, cuyos colegios y centros educativos son fundamentales para su identidad. La mayor parte de los políticos quieren cumplir con su mandato y siempre optan por el camino más fácil, es decir, volver a la instrucción en inglés y filipino. Y aquí en las Filipinas, a pesar de estas acciones políticas de nuestros líderes, hay cada vez más evidencia de la eficacia de la educación multilingüe. Tenemos un estudio, por ejemplo, del Centro de Investigación y Evaluación de Programas de Estudios, que demuestra que en un estudio de método mixto, el alumnado que estudiaba en tagalo rendía mejor. Cuando se utiliza la lengua materna del alumnado como lengua vehicular en el aula y también como lengua de evaluación. Enfrentamos un problema porque salimos muy mal parados en los estudios de PISA, por ejemplo, y esto se debe a problemas de aplicación de la educación multilingüe basada en la lengua materna. Así que debemos mejorar la parte de ejecución del programa. Pero mi última lección sería que hay que apoyar al nivel de base los movimientos sobre el terreno de los actores no estatales del mundo académico, consultores que realmente buscan una aplicación plena de la educación multilingüe, a pesar de los obstáculos que nos han plantado los líderes políticos. Por ejemplo, lo vemos en múltiples instituciones, universidades en Filipinas que están aportando su granito de arena para dar con el camino para aplicar la educación multilingüe que redunde en beneficio del país. Hasta aquí mi presentación. Tenemos que apoyar a las bases y cuestionar el predominio de los más altos rangos gubernamentales, de modo que podamos contar con un equilibrio en el proceso de aplicación de una educación multilingüe efectiva. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Fernigil. Me parece que es muy importante lo que dices. Las herramientas, pruebas y evaluaciones internacionales deben afectar a la formulación de políticas nacionales. Has aportado datos de rendimiento y el rendimiento tiene un punto de partida desigual. Pero en esta edición especial de NORAC encontrarán evidencia, indicios de cómo se puede hacer, cómo se puede aplicar para que todo mejore. Muy bien, muchas gracias, Fernigil. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Hemos recibido muchas preguntas, no vamos a tener tiempo de responderlas todas. Invitaría a todos los autores y editores a que enciendan sus cámaras para que aparezcan en esta mesa redonda virtual y podemos empezar a responder a algunas de estas preguntas. Algo que ha surgido en múltiples preguntas tiene que ver con
Vamos a poner la vista de galería. Decía que hay una pregunta que se repite sobre los recursos, la asignación de recursos. Si hay recursos que se asignan al profesorado, la financiación, y un par de preguntas sobre cómo se justifica la priorización de estas lenguas minorizadas o autóctonas. Algo que ha surgido en todas las intervenciones es la evidencia que existe en cuanto al aprendizaje, la cultura, la coherencia, la colaboración y poder trasladarlo a un debate sobre la asignación de recursos, en vez de plantear simplemente que es algo caro de hacer, ¿no? ¿Y de dónde vamos a sacar el dinero? No, hay que centrarse en la eficacia y luego hay que garantizar que disponemos de los fondos. Una de las preguntas más votadas tiene que ver con el estigma interiorizado. Los hablantes de lenguas minorizadas ven su lengua como una barrera per se. En su investigación, ¿cómo lo ven esto? Angeline, a lo mejor podría responder este estigma interiorizado de las lenguas minorizadas y cómo podemos hacer algo al respecto. Gracias, Moira. Este estigma interiorizado es un producto mismo del sistema educativo, me parece a mí. Algunas de las aportaciones a esta edición especial habla de la dimensión colonial, ¿no? De la educación, precisamente, y tiene que ver, lo ha dicho Prem, las situaciones donde hay una pérdida, una reparación pendiente, ¿no? Con la lengua. El aspecto colonial viene del monolingüismo como la norma, ¿no? Y se diseñan los sistemas educativos como si el alumnado fuera monolingüe. Esto lo vimos en la encuesta inicial, ¿no? ¿Cuánto era? ¿Un 40 o un 60% de personas que están aquí presentes, escuchando y participando en este acto y que hablan una lengua minorizada? Y hay sistemas educativos que hacen que el alumnado se sienta inferior o avergonzado porque hablan en casa una lengua distinta de la del entorno escolar. Y esto tiene que cambiar. Hemos hablado de recursos, pero no solo eso. Los sistemas educativos son muy ineficientes por esta disparidad. Y esto tiene un coste. Y esto lo hemos visto en múltiples países de los que tenemos representantes hoy aquí. Así que hay muy poca participación del sistema educativo y cuando se llega a la educación secundaria, la mitad del alumnado queda excluido. Tanzania, Uganda, esa parte del alumnado no termina la secundaria. Gracias. Sin duda, muchas gracias. Y creo que otra pregunta importante que también han apuntado muchos de los participantes es la de múltiples lenguas. No es una cuestión de tener un aula con alumnado de la primera lengua, la lengua materna, y otros con la segunda lengua. No, hay que contar con múltiples lenguas en el entorno. No sé si han encontrado algo en su investigación para responder. Sí, en Tanzania son más de 150 idiomas bantú en Tanzania. Y claro, se puede utilizar el idioma de instrucción de enseñanza, pero que el alumnado se pueda expresar en un idioma que manejan, que dominan y que se ayuden entre sí, que se traduzcan uno a otro, permitirlo, porque ellos poder decir, pues nosotros lo decimos así, nosotros lo decimos de otra forma. Y una vez que ellos ya tienen esa libertad, pueden transferir sus conocimientos al otro idioma. Esa es mi experiencia. Y puedo añadir que, por ejemplo, el profesor puede provenir de una sociedad diferente a la del alumnado. A veces ocurre
ocurre, pero también hay profesores que pueden traer a alguien como intérprete, alguien de la comunidad. Pueden decir, bueno, no hablamos el mismo idioma, pero nos podemos entender porque tenemos esa intermediación del intérprete y eso en la clase también puede funcionar. Excelente, hermano Cornelius. Sí, yo quería añadir que por nuestra experiencia, yo, por ejemplo, pude aprender matemáticas y ciencias gracias a eso, a esa forma de proceder. Los profesores no sabían cómo explicarnos a nosotros los términos científicos y tuvieron que echar mano de diferentes soluciones y de las soluciones que se encuentran. Y a veces dicen, los africanos no son buenos en ciencia y en matemáticas. Claro, porque son conceptos que no podemos comprender al inicio en el otro idioma, pero por supuesto que entendemos la ciencia y las matemáticas. Cuando entendemos el idioma, claro que podemos tener esa base común. Bueno, hay muchos pueblos donde se hablan varios idiomas, pero cuanto más podamos hablar nuestro idioma y entendernos y colaborar, más nos comprenderemos. Gracias. Aparna, please. Aparna, gracias. Para responder a esta pregunta, voy a explicar lo que estamos haciendo en India. La Fundación Language and Learning, mi coautor, el Dr. T, hemos trabajado en una establecimiento, una tipología de situaciones en las clases, donde vemos las diferentes categorías, los idiomas que aparecen en el aula, el dominio de los profesores de los mismos idiomas, y ahí aportamos, en función de cada casuística, digamos, aportamos una solución. A veces el profesor puede aprender otro idioma o uno suficiente y ahí valoramos si es necesario tal o cual material y vamos orientando y hacemos esta categorización de manera metódica. Gracias. Ustedes en la provincia de la que procede el sur de Filipinas, donde un profesor en un contexto lingüístico diverso puede utilizar otro idioma materno que no es el idioma materno que reconoce el Ministerio de Educación. El profesor con esta práctica viola la normativa solo para adaptarse al recurso, a esa situación lingüística de los alumnos Sama. Y hemos visto que los docentes están cumpliendo con su misión, incumpliendo la normativa. Así es como vemos que esos docentes están haciendo política ellos mismos, política de educación, cuestionando la política impuesta desde arriba. Esa es la dinámica que hemos visto sobre el terreno y por ello creo que hay que observar cómo se van desarrollando estas dinámicas y cómo podemos mejorar los procesos en el aula para promover la educación multilingüe. Ha sido muy, muy interesante el observar esas diferentes situaciones sobre el terreno. Muchas gracias, Anthony. También estamos tratando una cuestión clave, que es la de aquellos docentes que no hablan el mismo idioma materno que su alumnado. Lo hemos visto en la educación, puede haber unas grandes diferencias entre los docentes y el alumnado por cuestiones socioeconómicas o de nivel de educación, pero aquí el problema viene del idioma mismo. ¿Qué podemos hacer? Gracias, Moira. Bueno, Timo hablaba de recurrir a intérpretes. Pues sí, es una solución. Nosotros lo llamamos el soft, o una manera de trasladar, traducir de manera
más sencilla. Por ejemplo, una fracción. ¿Cómo se dice fracción en tu idioma? Entonces, analizamos el concepto de fracción y vemos ese concepto, cómo se podría traducir en otro idioma, y luego vemos si matemáticamente cuál es la imagen correcta de una fracción. Y entonces analizamos qué es lo que es correcto desde el punto de vista matemático y lo que no es, y cómo podemos utilizar esa incorrección y esa corrección para ahondar en el concepto mismo de la fracción. Así que nosotros así tratamos de facilitar ese acceso en el aula. No siempre es necesario conocer el idioma para hacerlo. Puedo utilizar los idiomas que están presentes en la clase y utilizarlo para facilitar ese acceso epistémico, ¿no? Bueno, es un concepto sumamente útil. Ojalá logremos aportar la justicia epistémica gracias a este acceso epistémico. Bien, les invito a que echen un vistazo al recuadro de preguntas escritas para que puedan responder por escrito, y vamos a ir cerrando. Invito a nuestros expertos a que respondan a esas preguntas. Mientras tanto, Bárbara, otra de las editoras que es consultora en SIL Global en cuestiones de alfabetización y educación, y ella nos va a hacer una conclusión durante unos 5 minutos. Gracias, María. ¿Me oyen bien? Sí, perfectamente. Gracias. Bueno, pues ahora ustedes ya nos conocen. A lo largo de estos meses ven la gran participación, lo rica que ha sido las contribuciones a esta nueva edición especial. Somos 6 los que hemos participado hoy aquí. Solo representamos el 25% de todos los artículos, ideas, cuestiones, desafíos que se recogen en esta edición especial, que espero a ustedes les resulte muy interesante. Bueno, tengo algunas ideas que compartir y no les voy a robar demasiado tiempo. Lo primero que he oído y que me ha gustado es ver qué pasa en el aula. Es la pregunta fundamental, ¿qué pasa aquí? Y la segunda pregunta es, ¿qué pasa aquí de verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, tenemos la formación de los docentes, tenemos la teoría sobre el aprendizaje y luego tenemos la práctica multilingüe en el aula, porque claro, los profesores llegan a un lugar y tienen que ver cómo se las apañan con aquellos niños para que aprendan. Y también es evidente que esas diferentes prácticas o comportamientos pueden o no entrar dentro del marco de la política dictada, pero en cualquier caso existen. Así que ojalá la política viniera dictada de la práctica en el aula. Seguro que las cosas iban mejor. Y segundo, una cuestión que hoy en día me interesa mucho, y es que hemos visto que el entorno de política educativa puede ser, bueno, muy favorable al aprendizaje en un contexto multilingüe. Even though it is a legal policy. And I think it happens, we see it in Africa where con la política lingüística, ¿no? En África vemos donde hay decisiones locales que vienen de los padres de alumnos, de los docentes, que no cumplen con las políticas impuestas. Se toman decisiones a nivel de centro escolar
o a nivel del centro a favor del idioma internacional, inglés, francés, portugués en África. O sea que se viola incluso la política también cuando es favorable. Y lo que vemos aquí, sin embargo, es más bien aquellos profesores que, haciendo gala de innovación, pues violan la normativa para ayudar el aprendizaje. Violar la política de supresión del multilingüismo, desde luego, nunca he oído que a nadie le metan en la cárcel por eso, ¿no? Pero lo interesante es eso, ver política nacional, educativa nacional no apoya el multilingüismo, pues estamos ante una tragedia. Pero bueno, aquí estamos para contrarrestarla. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos y gracias por haberme permitido ser coeditora de esta edición especial. Muchísimas gracias, Bárbara. Gracias también por recordarnos el poder de la realidad, ¿no? De lo que ocurre de verdad en el aula. Espero que no solo lo que pasa, sino lo que funciona también. Aquí ven en la pantalla un código QR y hay un enlace en el chat para poder consultar. Muchísimas gracias. Gracias a los editores, gracias a todos los que han contribuido a este número especial tan importante y tan útil. Quedamos a la espera de seguir leyendo trabajos que sigan publicando y quedamos a la espera de recibir a todos los contribuyentes. Gracias a todos los que vayan a leer la edición número 11 por seguir inspirándonos en nuestro excelente trabajo. Gracias, espero verles pronto en otro evento de NORAC o quizás ahora enseguida con los coordinadores regionales que están esperando para conocerles. Gracias y hasta pronto.